Hola hermanos, les saludo en la paz del Señor. Bueno hermanos, en este nuevo día hermanos queremos también tener esa inquietud, ¿no? De hacer un nuevo estudio bíblico referente esta vez hermanos. El tiempo de gracia se termina, o como lo quieran tal vez interpretar ustedes, el tiempo de gracia se acaba, llega a su fin, ¿no hermanos? Entonces hermanos, para ver este estudio bíblico, siempre hermanos, esperando que ustedes hermanos estén bien de salud, emocionalmente hermanos, estén bien, deseando sinceramente hermanos que ustedes se hallen bien hermanos, emocional y en la salud hermanos, eso es lo más importante hermanos. Hermanos, para empezar este estudio bíblico, siempre encomendándonos a nuestro Todopoderoso para que Él nos dé esta sabiduría que necesitamos para discernir la palabra de Dios. Bueno, Señor Todopoderoso, amado Dios, te pedimos en este día, Señor, que a los que me están viendo, Señor, a los que nos escuchan, a nuestros amigos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, seguidores de Cristo, nos des el entendimiento para entender, Señor. Y a mí personalmente, Señor, me des esa confianza, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de hacer entender, Señor, que sea de bendición este estudio bíblico, Señor. Te damos toda la gracia y el honor. Y la gloria sea para ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, empezando ya, entrándonos a la palabra del Señor. Bueno, hemos elegido este tema, hermano, por varias razones, hermano. Por varias razones este tema, porque lamentablemente, hermano, en los tiempos que vivimos hoy, estos tiempos de angustia, hermano, de enfermedad que pasa la humanidad entera, el mundo entero, hermanos, entonces nos hace pensar en estos tiempos, ¿no? Y viendo tal vez a nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿no? Personas que fallecen, hermano, que a veces, hermano, han escuchado la palabra de Dios, pero, hermanos, a último rato quieren hacer todo, quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo, quieren creer en nuestro Señor Jesucristo cuando ya el tiempo se está acabando, hermanos, ya. Y para ellos, hermanos, este mensaje que vamos a dar mediante este estudio bíblico, hermano, que lo hemos titulado El tiempo de gracia se termina, se acaba, llega a su fin. Hermanos, para entender esta palabra, hermano, el tiempo ya sabemos, hermano, que es un lapso, ¿no? O es un transcurrir del día, del mes, del año, es un lapso de tiempo, ¿no? Estamos hablando de tiempo. Y la gracia, hermanos, la gracia tal vez humanamente lo podemos conceptualizar con un don, ¿no? Por ejemplo, en un payaso tiene ese don de hacer reír a la gente, de tener esas ocurrencias, ¿no? Entonces, a eso se refiere la gracia. Pero la gracia, hermanos, en la palabra bíblica, hermano, es otra cosa. El tiempo de gracia es aquella benevolencia de Dios, ¿no? Hacia la humanidad. Ese perdón, tal vez diríamos, hermanos, o tal vez diríamos también una amnistía, si lo vemos como un ejemplo, una amnistía de algo, ¿no? Que nos va a beneficiar, ¿no? Tal vez una oportunidad, hermanos, ¿no? Una oportunidad. También podríamos interpretarlo, la gracia, como un amor, ese tiempo de gracia como un amor de Dios para con nosotros. Y también una compasión o una misericordia, hermanos, como quieran tomarlo, hermanos, como lo interpreten ustedes. Pero eso quiere decir, en otras palabras, el tiempo de gracia, ¿no? Esa oportunidad que Dios nos da. Y hermanos, para saber esta situación, el tiempo de gracia, hermanos, tenemos que, lo he graficado en estos gráficos, hermano, que no se divide, hermano, simplemente, hermano, hay un mediador que es nuestro Señor Jesucristo, que está aquí al centro. Él es el mediador. ¿Por qué? Porque el mediador del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿a qué se aplicaba la ley? La ley que es dictada por Moisés, es dada por Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel. Mientras tanto, hermanos, el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro testador? ¿O es el mediador? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se llama nuestro testador? Porque Él nos dejó como herencia el Nuevo Testamento. También nos dejó
nos deja la gracia, ¿no? La gracia, ¿qué significa? Ya hemos hablado que la gracia es ese perdón o esa oportunidad, hermano. Y esto, hermanos, se apertura con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ¿no? Quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Porque Dios, con el amor que nos tiene a la humanidad, mandó a su único Hijo, que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo, para la expiación de los pecados. Entonces, hermanos, desde esta época se abre ese periodo que es ya no para el pueblo judío, para Israel, sino para los gentiles, para los extranjeros. También en alguna parte de las escrituras nos menciona para los gentiles, para los extranjeros. O sea, nosotros estamos contemplando en este tiempo como gentiles, como extranjeros, que nos da esa oportunidad, esa gracia. ¿Para qué? Para que nosotros, según la fe, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, proclamando inclusive con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y lo recibimos como Salvador de nosotros, hermano, ya somos salvos con la fe que tenemos, con el creer en su palabra, hermano, ya somos salvos. Entonces a eso nos referimos. Y hermanos, estamos en los tiempos tan difíciles de época. Son señales que nos dan nuestras escrituras que el tiempo se está acabando ya, hermano. Se está acabando este tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el evento que la humanidad, que todos esperamos, el pueblo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el rapto. Porque no nos olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo somos nosotros que estamos aquí terrenalmente, hermanos. A entenderlo bien, hermanos, esta palabra, ¿no? Que se ha dicho, hermano, que se va a cumplir, hermanos. No hay duda que se cumple, hermanos. Entendiendo este tiempo de gracia que se termina, hermanos, también vamos a ver como subtítulo, lo hemos hecho, uno es mediante el nuevo pacto. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el testador y Él determina un pacto nuevo con el Nuevo Testamento, un pacto con los gentiles, con los extranjeros. A eso es el Nuevo Testamento. Claramente desde aquí ya corre, ¿no? Corre esa oportunidad, ¿no? Esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces nosotros solamente en esta época, hermano, la cual estamos viviendo, son más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y Él resucitó y actualmente está vivo, está arriba a la diestra de Dios Padre, hermanos. Entonces, hermanos, este tiempo de gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, lo estamos viviendo. Son más de 2000 años, ¿no? Y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, hermano. Entonces, en esta época, hermanos, solamente con tener fe y aceptando y recibiendo en nuestro corazón genuinamente a nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, hermano. Esas son las noticias nuevas del Evangelio, hermano, que también nuestro Señor Jesucristo dio, ¿no? Dio potestad o mandato sería, ¿no? Al apóstol Pablo para que nos predicara a los gentiles. También Pedro predicó a los gentiles una parte, hermano, que anteriormente hemos mencionado en varios estudios bíblicos, ¿no? Entonces, hermano, a entenderlo bien, entonces, hermano, lo hemos dividido en dos partes, hermano. Hay dos circunstancias, o se diría también, hermanos, o momentos, ¿no? Circunstancias, oportunidades que Dios nos da. Uno es mediante el nuevo pacto, mediante la gracia de Dios que acaba con el evento principal, que es el rapto de la iglesia, cuando van a ser arrebatados vivos y muertos, hermano. Ya lo hemos explicado anteriormente. Y lo segundo es, hermano, mediante el aliento de vida que tenemos. O sea, hermanos, miren, la palabra de Dios claramente dice que mientras hay vida, hay esperanza, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vivimos en esta carne, hermanos,
Anteriormente hemos explicado igual, hermanos, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que nosotros hemos heredado el pecado mediante los primeros hombres que han sido creados, que son Adán y Eva. Dios en su creación, Él nos hizo a su imagen, hermano, perfectos, para que no existiera la muerte en nuestro cuerpo, pero lamentablemente hemos desobedecido a Dios, y entonces estas son las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces hemos nacido así, con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dice en la palabra de Dios que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, todos hemos nacido con ese pecado, hermano. Entonces, hermano, está en otras palabras sencillas, hermano. Tal vez hemos nacido ya, hermanos, miren, hemos nacido con tal vez con ese desconocimiento de Dios, ¿no? Que hemos desobedecido, hermano, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tal vez estamos enojados con Dios, ¿no? Cuando nacemos estamos enojados con Dios. Pero ¿quién es el que nos reconcilia con Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado que intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, hermano, a no olvidarlo esto, hermano. Entonces, una persona que está en el mundo, que estamos aquí, hermano, aquí terrenalmente, hermanos, estamos aquí. Tenemos esa oportunidad también, hermanos, que cuando nosotros tenemos vida, hermanos, nosotros cuando nacemos, hermano, claramente el desarrollo humano, ¿qué pasa? La vida del hombre consiste en nacer, crecer, nos reproducimos y morimos, hermano. Todos vamos por ese camino, todos vamos por este camino, hermano. Nadie se escapa de esta etapa o ciclos de nuestra vida, hermano. Entonces, pero pues, como les decía, nacemos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Pero en el transcurso del tiempo, hermano, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos a Dios, porque la palabra bien clara dice: arrepentíos y convertíos a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. No dice, hermanos, tal vez no lo interpretamos de diferente manera. Tal vez al decir arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos primero de nuestros pecados, de lo que hemos hecho. Imagínense, hermano, desde que tú tienes uso de razón, hermano, yo a lo menos, hermano, no me acordaría de mis pecados a mis 8 años, 9 años. Se me iría de mi mente los pecados que he cometido, hermano. Entonces no tenemos esa facultad de acordarnos de todo. Pero, hermano, esto dice arrepentidos. ¿En qué, hermano? En la manera de vivir, en las cosas que este mundo nos da. Porque estamos gobernados por las tinieblas, hermano. Estamos bajo el maligno. La palabra misma dice que estamos bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, hermanos, convertidos y arrepentidos es, hermano, a la manera de vivir. Arrepentirte de tu naturaleza. Arrepentirte de lo que vives sin Dios. A eso se refiere la palabra. Entonces, hermano, en términos sencillos, cuando una persona en vida propia, ¿qué pasa? Hace un giro, es un cambio de vida, ¿no? Cuando tú haces el cambio de vida, ¿qué pasa? Cuando tú recibes la palabra de Dios, la guardas en tu corazón y aceptas a nuestro Señor Jesucristo, Señor, como tu Salvador, hermanos, ¿no ven? Como tu Redentor. Ya hemos explicado, tenemos, hermanos, les recomiendo que tenemos un estudio bíblico referente al proceso del Evangelio. Búsquenlo, hermano. Ahí damos por etapas, ¿no? Primero somos redimidos. Nuestro Señor Jesucristo nos redime, luego nos justifica mediante al Padre, nos justifica a Él de nuestros pecados. Luego ya viene la época de la santidad. Eso es ya por cuenta propia. Nosotros debemos que perseverar en la santidad, ¿no? Hermanos, los recomiendo ese estudio bíblico que lo hemos hecho. Entonces, hermano, en otras palabras también, nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios, con el Padre Dios, ¿no ve? ¿Y cómo, hermanos? Teniendo fe y creer en su palabra, hermano. A veces, hermano, muchos llegamos a creer, solamente a creer, pero no tener fe, hermano.
estos dos conceptos o dos palabras, hermano, vienen juntas. Creer en Dios, creer en la palabra, hermano, y a la vez tener fe. Los dos van juntos, porque si los separamos, hermano, todos creen en Dios, todo el mundo impío, el mundo pecador, hasta el diablo cree en Dios, hermano. Pero eso sí, la persona que está viva, hermanos, él más tiene fe. Los dos elementos lo tiene, hermano. Entonces, hermanos, véanlo, este tema muy importante que es el tiempo de gracia se termina. ¿Cuándo? Generalmente hasta la época de donde estamos ahora, hermanos, no hemos visto, hermano, hasta este momento que el tiempo de gracia se termina. Pero según los eventos, hermanos, que están ocurriendo aquí, viendo, hermano, en nuestro entorno, y que estamos pasando, hermano, estas cosas que no son normales, hermano, estas enfermedades que son de todo el mundo, hermano, ya nos llama a la reflexión que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano. Si nosotros estudiamos las escrituras, hermano, ahí nos damos cuenta que sí, estamos al final, hermano, estamos esperando eventos, hermano, tal vez un evento más de un avivamiento de la iglesia. Hermanos, son cosas que son profecías que están escritas, hermano, no hay dónde perderse, hermano. Entonces, hermano, este evento lo estamos esperando. En nuestra generación lo vamos a ver, hermanos. Ahí está escrito en la palabra que nos asegura que en esta generación vamos a verlo. Pero, hermano, anteriormente, hermano, todas las personas, todos, incluyéndome nosotros, su hermano, no sabemos, hermano, el día ni la hora que vamos a partir de este mundo, que vamos a morir físicamente, carnalmente, en nuestra carne vamos a morir, hermano. Entonces, no sabemos, al igual que cualquier persona, hermano, mañana pasado con esta enfermedad, hermano, no sabemos si se va a infectar, no se va a infectar, hermano. Ahí está ellos, ¿no? Atemorizados, sabiendo que mañana ya no es normal, ya no podemos, ¿cómo les digo? Tal vez hacer planes o ver nuestro futuro. No, hermanos, sino es que no sabemos el día ni la hora que vamos a fallecer. Hay personas que estaban muy bien de salud, eran vigorosos tal vez, hermanos, pero mañana pasado se enferman. Ya están, hermano, ya están postrados en su cama, están mal, hermanos, y hay personas inclusive, hermano, que han escuchado la palabra de Dios, sabían el evangelio de Cristo, hermano, solamente resistían a aceptar a nuestro Dios. Y a último momento, hermano, por eso la razón del título, hermano, nos hemos inquietado en esta situación, en nuestro entorno, tal vez, hermano, comentarles como manera de hacerles saber, hermano, que en nuestro entorno han fallecido varias personas, ¿no? Y algunas de ellas, hermano, sabían la palabra. Y a último rato, hermano, quieren hacer todo, quieren bautizarse, quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y para recibir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a veces no es de la noche a la mañana, hermano. Hay veces tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, tenemos que saber las escrituras, hermano, para creer en Dios. Porque imagínense a una persona que, por decirles, ¿no? A una persona que vemos por primera vez, podemos creer, hermano, que es un cristiano. No, primero tienes que ver sus actos. En la misma congregación se le ve a una persona nueva que viene, podemos decir que recién se ha convertido, es nuevo, tal vez también es una persona que sabe de la palabra, que está viviendo en nuestra iglesia. Son tantas situaciones, tantos aspectos que podemos analizar, pero eso lo sabemos con el tiempo, hermano. Y a veces, hermano, pensábamos, ¿no? Otros, que no, al último tiempo, cuando ya nos está apretando, ¿no? La situación, tal vez las cosas, la enfermedad nos está apretando algo, queremos recibir a nuestro Señor Jesucristo, queremos bautizarnos, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué pasa, hermano? No puede ser a nuestra conveniencia, hermano.
Pues la palabra de Dios dice bien claramente que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué, hermano? Porque no hacemos algo. Mientras teníamos oportunidad, mientras hemos escuchado la palabra, no hemos querido, hemos resistido, hermano. Entonces, por eso pasa estas cosas, hermano. Por eso hoy día, hermano, tú amigo que me estás viendo, hermano, que tú por primera vez tal vez estás viéndonos, hermano, la oportunidad está aquí, en el tiempo de gracia y también en tu vida, hermano. Mientras tengas aliento de vida, ahí está tu oportunidad para aceptar a nuestro Señor Jesús. No, hermano, cuando ya estamos mal, estamos desahuciados, estamos tal vez en una situación médica, por decirles, ¿no? En una terapia intensiva, hermano, queriendo ya a cualquier costa salvarnos o algo, hermanos. Entonces, a meditarlo bien, a pensarlo bien, hermanos, en estas dos palabras, hermanos. Y para esto, hermanos, nos quiero ilustrar, hermanos, y más antes, hermano, no siempre la palabra de Dios es elocuente, hermanos. Claramente en el libro de Efesios nos menciona en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, por medio de la fe somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da, ¿no? Que por fe somos salvos, ¿no? Entonces también en el libro de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, como les explicaba aquí. La ley de Moisés fue dada por el pueblo de Israel, ¿no ven? Pero la gracia y la verdad, o sea, la gracia aquí y la verdad nos indica la palabra, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra corrobora lo que hemos mencionado, hermanos, en estos gráficos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entonces, con esta escritura, con este pasaje bíblico, corroboramos lo que hemos mencionado anteriormente, hermano. Entonces, hermanos, siempre, hermanos, apoyándonos en la escritura, hermano, claramente en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Nos habla de tres personajes, que es primero es el justo, ese con dificultad se salva, nos dice la palabra de Dios. Pero ¿y dónde aparecerá el impío y el pecador? Son tres personajes que nos habla en el libro de Pedro, hermano. También, hermano, nos habla, ¿no? En las escrituras nos habla, si muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Y dentro de los escogidos está el justo, hermano. Por eso lo hemos titulado, hermano, el justo está vivo. El impío está muerto. El pecador igual está muerto, hermanos. Entonces, hermano, tú, hermano, que me estás viendo, identifícate, hermano, con estos tres personajes, hermano, que nos mencionan las escrituras, con el fin de recapacitar, hermano, ¿no? De recapacitar, de analizar, hermano, de meditar la palabra, hermano. Claramente aquí dice, por salvos por gracia, del título. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tal vez esta palabra, hermano, me llama la atención, delitos y pecados. Nos dice en el libro de Efesios que Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí, hermano, en esta parte nos habla espiritualmente. Dice que nosotros estábamos muertos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice que estamos muertos? Tal vez, hermanos, no lo entendamos, pero espiritualmente es así, hermano. La palabra bien claro dice que ustedes estaban muertos espiritualmente. No estábamos vivos, porque el que está vivo, hermanos, tiene el espíritu reinando, gobernando. El reino de Dios está en él, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y cuando gobierna el Espíritu Santo, las escrituras nos mencionan que nosotros estamos vivos.
¿Cómo estamos vivos, hermano? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cuál es el efecto que causa en nuestro cuerpo que estemos vivos, hermano? Cuando nosotros creemos y tenemos fe y declaramos, hermano, y confiamos, ¿no? Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros automáticamente, hermanos, estamos vivos. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra de Dios, creemos, la ejecutamos, hermanos. También, hermanos, vivimos la palabra, ¿no, hermanos? Vivimos la palabra. Entonces, a esas personas se refiere este pasaje bíblico, que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, aquí nos habla también de delitos y pecados. Los pecados claramente en las escrituras bíblicas, es una palabra bíblica, pecados. Pero delitos, hermano, es del mundo. Está hablando también a las personas del mundo, o sea, de las personas que vivimos terrenalmente, porque delitos deriva, hermanos, de una contravención a la ley, hermano, que contravenimos a la ley. Entonces, a eso también se refiere, hermano. Entonces, y miren, gráficamente vemos, ¿no? Esta persona es el justo, está vivo, hermano. ¿Por qué está vivo, hermanos? Porque esta persona, hermano, tiene tres elementos principales. Claramente las escrituras nos dicen que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y cuando el espíritu es de Dios, hermano, o sea, vive de Dios, Él vive, Él está vivo, dice. Aquí mismo la palabra nos explica que está vivo, dice. Es nacido de nuevo. ¿A qué nos referimos nacido de nuevo? No, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, ¿no? Y Él se acerca a Nicodemo y le dice, Señor, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús les responde, no tienes que nacer de nuevo, le dice. Y Nicodemo no ha entendido la palabra, en este tiempo no ha entendido, ha pensado, no, Señor, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer. Entonces, no ha entendido espiritualmente, hermanos, porque el nacer de nuevo, hermanos, es... ¿cómo les diría? Es un cambio radical de tu modo de pensar, es un cambio radical, ¿no? De creer la palabra, de vivir la palabra, hermanos, de ya no seguir las costumbres de este mundo, de ya no estar con las formas que tenías de ver el mundo o estar con las tradiciones, con las cosas de este mundo, hermano. Claramente las escrituras nos da un manual de vida, hermano, porque las escrituras no solamente, miren, es la palabra oficial de Dios. Es algo confiable, pero también es un manual de vida que nos enseña a vivir en santidad, que nos enseña a vivir tal cual la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, a eso se refiere que uno tiene que nacer de nuevo, que tiene que ser una nueva persona en Cristo, que Él ya claramente en la escritura dice que ya no vivo yo, Pablo dice, más Cristo vive en mí. O sea, Cristo tiene que reinar en nuestro cuerpo, hermanos. A eso se refiere. Entonces, también estamos hechos de alma. El alma, hermanos, ya sabemos que es el yo, es la persona, son los sentimientos, las emociones que tenemos dentro del alma. Y el cuerpo, hermano, es la carne, es el estuche, es esa parte, ¿no? Esa parte, se diría, esa parte que tenemos de carne, ¿no? Esa carne y hueso que tenemos, por lo cual podemos comunicarnos, podemos hablar, podemos tener sentimientos, reír, gozar. Esta es la carne y sus deseos, la carne y sus deseos. Entonces, hermanos, para ver este gráfico, hermanos, esta persona es escogido por Dios, ¿no? Es espíritu. En primer lugar lo tiene al Espíritu de Dios, es nacido. Y si tiene en primer lugar en la cabeza, en arriba, el Espíritu de Dios, entonces fácilmente Él va a gobernar al alma y al cuerpo, va a someter a estos dos elementos, hermano. A saberlo, hermano, también esta situación que el Espíritu da a Dios y cuando morimos vuelve a Dios. Pero el alma, hermano, es algo inmortal que no va a morir, hermano. En sí, el cuerpo va a morir. Moros y cristianos
este cuerpo va a morir, hermano. Tarde o temprano va a morir el cuerpo. Inclusive, hermano, si el evento que esperamos en el arrebatamiento, hermano, que viene Jesucristo por su cuerpo, hermano, este cuerpo igualmente va a morir. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que nosotros seremos transformados, hermano. Vamos a tener un nuevo cuerpo. Vamos a ser un cuerpo de gloria, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Así que esta carne, hermano, va a morir. Tiene que morir esta carne. ¿Por qué? Porque esta carne envejece. Porque nosotros ya no vamos a tener, digamos, muerte, hermano. Ya no va a existir la muerte en este cuerpo. Por eso este cuerpo tiene que morir, porque este cuerpo es pecaminoso. Está con los deseos de la carne, hermanos. Nosotros no hemos querido nacer así, sino que nos han heredado, hermano. Nos han heredado este pecado de Adán, hermano. Entonces, por eso dice la palabra que este cuerpo sí o sí va a morir. O sea de la muerte natural que tú tengas por enfermedad, o sea por la transformación, la glorificación de nuestro cuerpo, por alguna manera. Entonces, hermano, a meditarlo bien la palabra. La palabra es bien claro que el alma es eterno, el alma es inmortal, no muere, hermano. No muere, hermano. Ya, pasando, hermano, al impío está muerto. Ya, esta persona está vivo, hermano. Entonces, el impío está muerto, dice. Está muerto, dice. ¿Cuál es la palabra oficial de Dios? Son las Escrituras, hermano. Claramente en el libro de Marcos nos dice, en el capítulo 12, versículo 27, nos dice, Dios no es Dios de muertos, claro, textual, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, o sea, mucho cometen errores pensando que ustedes están vivos. Sin embargo, Dios dice que estamos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque en esta persona, hermanos, primero está el cuerpo de esta persona. Por eso lo llamamos impío, está muerto, hermano. El impío está muerto. Porque primero está gobernando aquí en la cabeza el cuerpo. Y este cuerpo satisface los deseos de la carne. En otras palabras, satisface al pecado, hermano. Y este cuerpo, hermanos, como está número uno, domina al alma. Lo somete al alma. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne van más allá que el alma. O sea, el alma tiene que someterse, hermano, a este deseo. Y vive las emociones del mundo. O sea, él vive con las emociones. Está en las emociones de este mundo, ¿no? Entonces, hermano, y el tercero es el espíritu, hermano. El espíritu, hermano, claramente en la palabra dice, Dios no es está muerto, hermano. Este espíritu está muerto, está sometido. No tiene paz, no tiene, hermano, voz para opinar o algo hacer, porque lamentablemente el cuerpo está gobernando aquí, hermano. Y hablamos también, hermano, de esta tercera situación de una persona, lo cual nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 18, de esos tres personajes que les he hablado, que es el justo, el impío y el pecador, hermano. Entonces, claramente en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, nos habla. ¿Por qué? Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. O sea, dice claramente, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres. ¿Cuál es, digamos, la ley de los hombres? La ley de los hombres es lo que está instituido en donde tú vives, hermano, mediante tus leyes, mediante tu constitución, mediante tus leyes civiles, penales, hermano. Todas las leyes, toda esa pirámide que es la ley, hermano, está instituida en donde tú vives, en el país que tú me ves, hermano, en donde estás, hermano, está instituida. Y dice aquí la palabra, hermanos, que dice que el evangelio a los muertos, o sea, ha sido predicado. O sea, aquí nos está hablando que ya se está anticipando que va a ser predicado a todos, dice el evangelio, a los muertos más, a estas personas que estamos diciendo, a los impíos y a los pecadores, va a ser predicado, dice, ¿no? Para que sean juzgados en carne según los hombres, juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según de Dios. También hace una recomendación, pero vivan. Hermanos, tal vez para entender esta palabra con
tal vez con un ejemplo, hermano, un ejemplo didáctico. A ver, hermanos, cuando ustedes, cualquier delito, hermano, cometemos, por decirles, un robo, hermano, un robo cometemos. ¿Qué pasa, hermano? Hay en diferentes países diferentes legislaciones, tal vez con diferentes nombres, hermano. Cuando uno comete un delito, un robo, hermanos, entonces dice claramente la presunción el principio básico, ¿no? La presunción de inocencia. Aquí en nuestro país, en mi país donde vivo, en Bolivia, la presunción de inocencia está vigente, hermano. Que nadie puede ser juzgado, hermano, sin previo juicio, sin una previa sentencia, hermano. Nadie. Entonces, la presunción de inocencia existe, hermano. Solamente esa persona, tal vez por supuestos, hermano, tiene que compadecer ante las leyes, hermano. Tiene que haber un justo juicio, tiene que haber, digamos, un tiempo de investigación, tiene que haber testigos, hermano. Por ejemplo, en un tribunal, hermano, ¿quién es la persona que acusa? El fiscal. El fiscal va a acusar a esa persona. ¿Por qué? Porque es representante de la sociedad. Y ahora, hermano, si hay testigos presenciales, que hay una persona que le ha visto, hermano, y declara, hermano, y esa persona dice, no, yo lo he visto, él ha robado, él ha hurtado, él ha cometido este delito, hermano, y él se niega, y el otro confiesa, inclusive puede haber videos fotográficos que lo han visto. Son delitos, hermano, que tal vez cometidos al instante, en el momento, ¿no? De acción rápida, inmediata. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Entonces, hay una persona, igualmente en la palabra de Dios, a veces, hermano, yo les cuento esta anécdota, hermanos, ¿no? Predicando, ¿no? En nuestro entorno, dando la palabra, porque es un mandato de Dios, hermano, que dice ir y predicar a todo el mundo, dice, hermano. Entonces nosotros con ese afán, ¿no? de también predicar a personas, y vemos, ¿no, hermanos, que algunas personas, no todos, hermanos, les predicamos, les damos las noticias de las nuevas, el Evangelio de Cristo, que ustedes tienen que aceptar al Señor Jesucristo, que van a ser salvos, todos. Les explicamos todo el Evangelio, hermano, y aún eso, hermano, no entienden, o bien su corazón está totalmente cegado, ¿no? Tal vez, hermano, por sus cosas, por sus costumbres, por sus quehaceres, o directamente, hermano, no les interesa la palabra de Dios. Y a veces yo me sentía mal, ¿no? Y a veces decía, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega la palabra? Pero es un mandato. Y este versículo, cuando he leído, hermano, me ha confortado mi alma, porque, hermanos, dice que tienen que ser predicados a todos, hermano. Tiene que ser al pecador. ¿Para qué, hermano? Para testimonio. Para que haya Dios es tan justo, hermano, que dice, para que haya una prueba. Para que el Evangelio, pues, tiene que llegar a todo lugar. Tiene que ser predicado en todo el mundo, dice. En los últimos tiempos, hermano, tiene que ser predicado a todo el mundo. Todos tienen que saber sobre la salvación de Cristo. Tienen que saber si Cristo ha venido por nosotros, por nuestros pecados. Y van a saber, hermano, pero esas personas no van a convertirse a Cristo, pero Dios en su infinito sabiduría, hermano, esas personas, como en cualquier proceso, como les hablaba anteriormente, es un proceso, dicen, yo soy inocente, no sabía de la ley, desconocía de estas cosas, o yo no he hecho, se niegan, ¿no ve, hermanos? O no sabía de la ley. Claramente, hermanos, en algunas condiciones dice, mientras una persona salga en publicación en la Gaceta Oficial el Poder Ejecutivo, la que promulga la ley, ¿no? El Legislativo es la que tal vez analiza, ¿no? Propone la ley, y el Ejecutivo es la que ejecuta y lo saca en publicación en la Gaceta. Entonces, desde ahí es de conocimiento público. No hay desconocimiento de la ley humana. Pero en Dios, hermanos, miren, Dios es tan justo que dice que tiene que ser predicado a todos, hermano. A todos tienen que ser predicados. Y si la persona no quiere o resiste o no le interesa al final, hermanos, ya se le ha dicho, hermano. Entonces, hermanos, Dios en el final, en el trono blanco, hermano, cuando oiga, en el trono blanco, hermano, una persona, no va a haber personas que van a decir igual que en algún juicio, ¿no? Van a decir, no sabía, nadie me ha dicho. Pero Dios
como en película va a mostrar, tal persona, tal día, tal cosa, te ha predicado, te ha dicho que existe la salvación mediante Cristo, pero tú no has querido, hermano. Entonces Dios es justo, pues les va a decir, tú no has querido, aquí está, y ahí está también tu castigo. Entonces, hermanos, a veces no pensamos que en vano predicamos. No, hermanos, esta palabra nos conforta, ¿no? Y nos alienta a predicar a todos, hermano, a todos. Escuchen o no escuchen, o no quieran, o resistan la palabra. Tú has predicado, hermano. Tú le has dado las noticias de las buenas nuevas. Tú has predicado el evangelio de Jesucristo, hermano. Entonces, depende de uno, hermano. Porque el libre albedrío, ahí está funcionando, hermano. Ahí está funcionando. Si ellos quieren, aceptan el camino de salvación. Si no, hermano, lo desechan y aceptan el camino de la perdición, como dice en la palabra de Dios. El camino angosto van a aceptar, o el camino ancho, que es fácil, que ahí está todas las diversiones, que está todas las cosas de este mundo, hermanos. Depende de cada persona, hermano. Pero no te sientas mal, hermano. Si alguna vez yo, hermano, te he animado a que prediques en tu entorno, todo eso, y tú tal vez te has sentido como mí, hermano, que no, un poco desalentado tal vez, hermano, que no les llega la palabra, que no pueden asimilarla, hermanos. Entonces tú no. Aliéntate con esta palabra que dice que también tiene que ser predicado a los muertos, dice, a las personas que están muertas, que no creen en la palabra de Dios. Porque para Dios están muertos, dice. Entonces, hermano, con estas palabras te subo el ánimo para que tú prediques a todos, hermano, a personas, a cristianos, a personas que no creen en Dios, a ateos inclusive, hermano. Hay que predicarles, hermano. Y también, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice, ¿no? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Qué nos quiere decir en esta palabra? Que por nuestra dureza de nuestro corazón, ¿no? Nosotros estamos guardándonos ira, dice, ¿no? Para ti mismo estás guardando ira, dice, ¿no? Para que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, estamos guardando ira para el día de la ira de Dios, cuando va a haber el justo juicio ante el trono blanco, que es el último tribunal, se diría, hermanos, la última resurrección, también lo llaman algunos siervos de Dios. Entonces, para ese día estamos guardando ira, hermano. Entonces, a pensarlo bien, a meditarlo bien. Tú, hermano, que me ves por primera vez, piénsalo, hermano. Ahí está, hermano, el tiempo de gracia se termina, hermano. Una vez que venga nuestro Señor Jesucristo y zapte a su iglesia, y ya no haya más, ahí se acaba el tiempo de gracia, hermano. Ahí concluye ese lapso de tiempo, esa oportunidad que Dios nos ha dado, hermano. Ahí acaba, ahí ya no va a haber que tú te vas a arrepentir, ya va a ser, las cosas van a ser más drásticas, vas a tener que morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. De algunas personas tibias o impíos, como se denomina, hermano, ahí van a estar, hermano, no claudicando. Ahora es el tiempo, hermano. A veces, hermano, también algunos siervos de Dios no he escuchado que dicen, no, nosotros tenemos que pasar la tribulación, tenemos que hacer. No está en discusión, hermanos, no está en debate si vamos a pasar o no vamos a pasar. Claramente la palabra dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, hermano. A la iglesia que cumple la palabra de Dios, que a veces hace, como les digo, hace un gran esfuerzo, hermano. A veces estamos viviendo en la carne, hay cosas, pero para eso también está, pues, hermano, nuestro Espíritu Santo, que nos constriñe, Él es nuestro, ¿cómo les diría? Nuestro censor, que nos dice que estamos pecando, que no hagas eso, y nos constriñe el corazón. Y hermanos, para eso está nuestra congregación, para eso está el templo de Dios, para ir a pedir perdón al Señor. Y eso le agrada al Señor, un corazón constrito y humillado ante el Señor. Entonces nosotros tenemos esa opción. Cuando estamos vivos, cuando nacemos de nuevo, podemos hacer eso, porque nuestro orgullo ya ha muerto.
Nuestro yo interior ha muerto. Entonces nosotros pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, que Él es apto para escuchar. Él está, anteriormente hemos en un estudio bíblico hemos mencionado, ¿no?, que Dios está atento a las oraciones del justo, pero a las oraciones del impío, del pecador, está lejos, Él está cerca de los impíos. Entonces, hermanos, por eso, hermano, la palabra es bien clara, hermanos. No, nosotros cuando estamos vivos tenemos el Espíritu de Dios que nos consigue, pero si estamos muertos, hermano, a ver, una persona pecador está muerto. ¿Por qué, hermano? Aquí bien claro nos ha hablado que esta persona está en el cuerpo, en los deseos de la carne, no está en el espíritu. Su espíritu está muerto, no, y su alma vive a las emociones del mundo. Entonces esta persona, cuando está pecando, cuando está haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ni se da cuenta, hermano. No se da cuenta porque está muerto. Se puede pecar, repetir. Mientras, hermano, una persona que está vivo, esta persona vive en el cuerpo, vive en lo terrenal, vive en el mundo, hermano. Está aquí también, las tentaciones ahí están, hermano. A veces, hermano, es tan astuto el diablo que nos hace pecar, hermano. Cometemos un error, pero inmediatamente el Espíritu Santo, el sensor que tenemos dentro de nosotros, un sensor como una alarma, nos toca, dice, nos toca, ¿qué pasa? ¿Has hecho esto? Uy, nos constinimos, hermano, y estamos de pena, estamos arrepentidos y pedimos perdón a Dios, pero en cambio la persona que está ni se da cuenta que ha pecado, sigue pecando, sigue haciendo. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Otro también porque no cree en Dios, pero no tiene fe, hermano. Entonces, y al no tener fe, hace lo que quiere, hermanos. Entonces, hermanos, a pensarlo bien, hermanos, que estos estados del hombre, este estado más que todo del centro, hermano, el ser impío, sabiendo, hermano, creyendo que Dios existe. Esta persona tal vez, hermano, no sabe, ¿no? Es una persona que no sabe la palabra. Tal vez, hermano, vive en sus cosas, vive en el mundo. No, pero esta persona que sabe, Dios va a demandar más a la persona que sabe. Como por ejemplo, hermano, en un delito, hermano, cuando uno sabe, lo repite un delito o hace lo mismo, digamos, 2, 3 veces, a sabiendas claramente, en los códigos penales dice, ¿no? A veces aumenta 1/3 más de la pena, se aumenta. Igual en Dios, hermano, si nosotros sabemos, somos impíos, resistimos a la palabra de Dios, no queremos estar, por no dejar a algunos hermanos, si Jesús me come, hermano, ¿por qué no tomas la decisión de una vez? Sí, mi hermana es cristiana, me ha dicho esto, que el otro, hermano, pero no, tengo miedo a fallar a Dios, tal vez retrocedo, por eso no quiero esto. Resisten, pues no hay una decisión correcta, ¿no? Y a veces están en el centro, no, quiero, no quiero. Y entonces, al final, hermano, estas personas, ¿qué pasa cuando viene la muerte, hermano? La muerte de su carne, hermano, sabiendo ya que Dios existe, creyendo en Dios, pero no teniendo fe, hermano. ¿Qué pasa cuando ya no quiere burlar a Dios, diciendo, no, entonces al final cuando sea viejito voy a bautizarme, voy a recibir a Dios, recién cuando sea mayor, igual, ¿no? A personas jóvenes, cuando sea mayorcito voy a ir a la iglesia. No, hermanos, hoy es el tiempo, hoy día, hermano, tú que me ves, hoy día es el tiempo cuando Dios te está dando la mano para que camines con Dios, así agarrado de la mano con Dios caminaremos, hermano, porque Él no nos va a soltar. Si somos hijos de Dios, no nos va a soltar. Si, hermano, nos vamos a soltar como niños desobedientes, vamos a soltar. Dios saca su vara, hermano, y nos castigue, y ahí lo llaman pruebas, ¿no? No, Dios me manda pruebas. ¿Por qué, hermano? Analízate tu vida. ¿Por qué te manda pruebas? Porque tú estás desobedeciendo a Dios, y Dios te ama, por eso te manda esas pruebas, esos castigos, saca su vara para castigarte, porque te ama, porque si no fuera su hijo, pues, hermano, inclusive debemos alegrarnos cuando nos castiga Dios, porque ahí vemos que eso es nuestro Padre, por eso nos castiga. Entonces, hermano, yo les aliento en el amor del Señor para que ustedes, hermano, recapaciten, hermano. Tú, hermano, que
que ves por primera vez, tal vez tú, hermano, que te congregas, hermano, que asistes a la iglesia, eres un religioso, eres una persona que por costumbre vas a la iglesia. También puede ser un impío, ¿no? Esa persona sabe de la palabra, haces todo eso, pero no has nacido de nuevo, hermano, no has nacido de nuevo, no estás vivo, estás muerto para Dios, hermano. Perdóname, tal vez estas palabras un poco te desaliente o te moleste, hermano, pero no, la realidad es esa. No podemos tapar el sol con un dedo, hermano, porque tú, hermano, para Dios estás muerto, no estás vivo, hermano, estás muerto. Entonces, para eso, hermano, tú tienes que recibir de verdad, creer, tener fe, hermano, tener fe para que tú estés vivo delante de Dios, a que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, hermano, porque si sigues viviendo en tu vieja naturaleza, hermano, con el mundo, con las cosas del mundo, tú no vas a nacer, hermano. Tienes que apartarte totalmente de las cosas. No estamos diciendo, hermano, aquí claramente que tú eras pecador, todo eso. No, hermano. Todos, hermano, mira, Jesús vino por los pecadores, no ha venido por los justos, no ha venido por el impío, Él ha venido por los pecadores. Y yo me incluyo, todos, hermano, porque dice la Biblia, no hay ni un solo perfecto. Hermano, todos estábamos aquí, pecando, no sabíamos, algunos sabiendo también pecábamos, hermano, porque cuando ya tenemos uso de razón, del bien, del mal, sabemos, hermano, que estábamos haciendo mal, sabemos algunas cosas, otros no, se deleitan en hacer el mal. No, por ejemplo, los rateros, los asesinos, se deleitan, ya lo ven como una profesión, como una forma de vivir, hermano. Entonces, todos estábamos aquí, hermano, y algunos, hermano, hemos pasado aquí, después hemos pasado aquí, hermano, al justo, aquí hemos pasado, pero, hermanos, la verdad es que Jesús vino por los pecadores. Claramente en las escrituras nos dice que Él no vino por los justos, sino vino por los pecadores. Y hermano, si tú, hermano, estás en este lado, hermano, tranquilamente es tu decisión aceptar a nuestro Señor Jesús. Pasas aquí al primer lugar, que está donde las personas están vivas, donde el Espíritu gobierna su cuerpo, donde gobierna el templo de Dios, hermano. Entonces tú ya eres salvo por gracia, hermano, no por obras, hermano. Como en esta época, no, en la ley, hermano, era por obras, porque tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Te mandaba la ley de Moisés, era drástica, hermanos, ¿no? Inclusive en los holocaustos, en todo, hermano. Pero aquí, hermano, ya es más sencillo. No les diría más sencillo, sino es que Dios ha tenido tanta misericordia que por solamente creer, tener fe, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, tú ya eres salvo, hermano. Tú ya eres ciudadano de la patria celestial. Tú ya eres hijo de Dios, hermano. Ya no eres creación de Dios, sino eres un rango más superior, que eres hijo de Dios, hermano. Entonces, hermano, yo te animo en el amor del Señor, que tú vengas a este primer lugar, que es el justo, donde están todos vivos, donde se siente la presencia del Señor. Y si tú, hermano, tú eres un cristiano que asistes a una iglesia y te sientes muerto, hermano, claramente cuando tú hagas algo malo, no te redarguye el Espíritu Santo, sino es que lo pasas por alto, ¿no? Ahí tienes que, tal vez es el termómetro de medición, ¿no? Para saber si tú eres un nacido de nuevo, o bien eres hijo de Dios, o sigues en el mundo, hermano, sigues en las cosas del mundo. Entonces, tú ya no, hermano. A veces, hermano, tal vez estamos perdiendo el tiempo aquí, siendo impíos, hermano, porque estamos muertos. Pero si tú, hermano, estás viniendo por eso, este estado es malo, hermano. El segundo es malo, porque estás en el centro, no sabes dónde ir, a este lado o a este lado. A veces pienso que estás perdiendo tu tiempo, hermano. Bien tienes que ser caliente o bien tienes que ser frío. No, hermanos, entonces meditarlo, hermano. Yo te animo, hermano, con estas palabras, hermano, acabando este estudio bíblico, hermano. Acabando este estudio bíblico, hermanos, miren, les digo, ¿no? El tiempo de gracia se termina. Está concluyendo, hermano. Se acaba este tiempo. Ya estamos en los eventos finales, donde el rapto de la iglesia va a ocurrir, hermano, sí o sí. Hermanos, a veces, hermano, yo
En algún momento me han dicho, no, hermano, estás equivocado, estás en esto, pero hermanos, yo les digo en el amor del Señor que la palabra de Dios no es para debatir, hermano. Yo respeto la opinión de todos los siervos de Dios que tal vez dicen lo contrario a lo que digo, tal vez en los tiempos, en el Cairo de Dios ellos tienen otra percepción, pero yo, hermano, confío en esta palabra, porque esta palabra, hermanos, es más confiable. ¿Por qué les digo? Porque en varios lugares, hermanos, de las escrituras está más clarito, más escrito, que viene el rapto. Claramente en Tesalonicenses nos habla del rapto, nos habla. Y en Mateo 24 también nos habla, pero de los días finales, de la tribulación, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí nos habla de la tribulación, hermano. Pero, hermanos, yo respeto la opinión de todos los siervos, hermano, que tal vez hablan de diferente situación o de diferente tiempo, hermano. Los respeto, hermano. Solamente, hermano, no quiero entrar en controversia, en nada. Solamente ¿dónde está entonces el amor al prójimo, hermano? Yo les pregunto, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Acaso, hermanos, cuando nosotros estamos contradiciendo o estamos hablando mal de un siervo que está predicando igual la palabra de Dios, no estamos pecando, hermano? ¿No estamos yendo contra el prójimo? Les pregunto, hermano, para que mediten esa palabra. Entonces, hermano, escuchemos. Solamente, hermano, ¿cuándo vamos a saber la verdad? Cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Claramente en el libro de Juan nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es el único que nos guiará. Hermano, podemos ser teólogos, podemos estudiar de tapa a tapa la Biblia, podemos leer 1000 veces, hermano, pero ¿quién da el entendimiento? Es el Espíritu Santo que te constriñe, que te llama a la verdad, hermano. A veces, hermano, hasta yo mismo, hermano, tenía un concepto de algo, como les decía aquí, hermanos, tal vez me sentía un poco insatisfecho de predicar a personas que no se conviertan, pero dice la palabra de Dios, conforta que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y aquí más todavía nos dice, hay que predicar el evangelio a los muertos, para que ellos sean juzgados, para dar testimonio que le hemos predicado, para haber una prueba, hermano. Entonces, hermano, a pensarlo bien, hay que predicar el evangelio, hermano. Y hay veces, hermano, tal vez un hermanito está mal hablando, un siervo de Dios, hermano. Lo único que podemos hacer es orar para que cambie de opinión, para que el Espíritu Santo le guíe a la verdad, hermano. Nada más. No podemos entrar en controversia, hermanos. Con estas palabras, hermano, animándoles también para que ustedes, algunas personas que están indecisas, hermanos, se conviertan al Señor, que reciban a nuestro Señor Jesucristo. Que después de eso, hermano, que tratemos de vivir en santidad. Pero, hermanos, la palabra es clara, no hay ni un santo, no hay perfectos, hermano. Entonces vamos a pecar, pero ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él va a interceder por nosotros, porque Él ha dado su vida por nosotros. Ya ha quitado el pecado que teníamos antes de nosotros, hermano. Es como si ayer hubiera muerto el Señor Jesucristo y hoy día yo me convierto, hermano, y por mí ha muerto ayer el Señor Jesucristo, ahora en vez de mí ha muerto Él, entonces yo ya soy salvo, libre. ¿Cuándo? ¿Cuáles son los requisitos? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo, cumplir su palabra, hermano. Porque cuando aceptas al Señor, tienes que conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en su palabra, hermano? Lo ve claramente aquí hemos escrito, ¿no? Él es nuestro Redentor. Él es el que nos justifica ante el Padre, hermanos. Entonces, hermano, con estas palabras, y pidiendo siempre al Todopoderoso, Señor, que tú entres en los corazones de mis hermanos, de los amigos que nos ven por primera vez. Señor, entra en sus corazones, redarguye sus corazones, Señor. Convence de todo pecado, de toda cosa mala que hay en este mundo, Señor. Padre, tú eres el Todopoderoso. Tú haces, Señor, tú nos inquietas el corazón para hacer o no hacer, Señor. Tú eres, Señor. No hay más, Señor. Tú eres, Padre. Muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de dar un mensaje, de dar este estudio bíblico, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor. Claro, gracias, Señor. Con estas palabras, hermanos, hemos acabado nuestro estudio. Siempre, hermano, esperando por la voluntad de Dios, estemos en un próximo
estudio, hermano, trayendo otro tipo de mensajes, hermano. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. ¡Gloria a Dios!